Bienvenidos a esta tutoría digital sobre lógica computacional en el que resolveremos un problema de formalización. Más concretamente, es un ejercicio en el que nos solicita formalizar un determinado razonamiento en la lógica de predicados de primer orden. Siempre que vayamos a hacer un problema de formalización, lo primero que deberemos de hacer es detectar las oraciones sencillas y las conectivas que ahí aparecen para formar todo el párrafo, todas las oraciones complejas que ahí pudieran aparecer. Siempre conviene separar las distintas oraciones lo suficiente para que podamos poner en medio las notas que consideremos, para empezar a buscar los distintos sintagmas verbales de las oraciones, así como los indicadores de conexión de estas oraciones sencillas mediante estos sintagmas verbales, así como los indicadores de cuáles son las premisas y las consecuencias. Pues bien, vamos marcando uno por uno cada uno de esos sintagmas verbales y vemos que aparece el verbo incumplir, incumplir, es votado, ¿vale? Seguimos leyendo el verbo cumplir y por tanto que no son votados, ¿vale? Estos son los distintos verbos que podemos encontrar en la oración, lo cual va a determinar las distintas oraciones sencillas. Estas oraciones sencillas son, podemos verlo, todos los políticos, es el sujeto, ¿vale? Asociado a ese síntoma verbal. Tenemos por otro lado que hay políticos que incumplen todas las promesas. También tenemos un político es votado, ¿de acuerdo? También tenemos la oración un político cumple alguna promesa y por último que hay políticos que no son votados. Observar que también queda una serie de palabras que aún no hemos marcado porque estas palabras están actuando como conectivas, ¿vale? O como indicador de premisa o consecuencia. Más concretamente, aquí tenemos una conectiva, aquí tenemos otra conectiva, aquí tenemos la conectiva sí entonces, ¿vale? Y por último tenemos el símbolo de consecuencia, tenemos un indicador de consecuencia que es por tanto, ¿vale? Luego aquí tenemos determinadas ya todas las oraciones que componen nuestro razonamiento. Pues bien, el siguiente paso, una vez que tenemos determinadas todas las oraciones, es expresarlas de forma conveniente en las expresiones que suelen ser las estándares en lógica de predicados. Hay otro vídeo referente a este tema y que aquí no vamos a repetir. En este caso, las oraciones son todos los políticos que incumplen alguna promesa, hay políticos que incumplen todas las promesas y sí entonces. Bien, como digo, esto está explicado en otro vídeo, el por qué lo ponemos de esta forma, y por último tenemos la oración de consecuencia. Bien, dadas todas estas oraciones, lo primero que tendremos ahora que establecer es los distintos predicados que ahí aparezcan. ¿Cuáles son los predicados que aparecen? Pues bueno, son los síntomas verbales, así como las categorías y relaciones que pudieran aparecer. Empezamos leyendo y vemos que la primera que aparece es el hecho de ser político. El ser político aparece en la primera oración, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Con lo cual definimos la relación, o mejor dicho, la categoría P de X como que X es político. ¿Vale? Bien, seguimos analizando la oración y seguimos leyendo. Todos los políticos incumplen. Aquí tenemos un síntoma verbal. El incumplir lo tenemos en la primera, lo tenemos en la segunda, lo tenemos también en la tercera y en la cuarta no aparece. La única diferencia entre la primera, segunda y la tercera es que aquí aparece de forma negada y aquí aparece de forma afirmativa. Pues bien, vamos a optar por definirlo de la siguiente forma. Vamos a definirlo como que, vamos a denotarlo por X, perdón, por C, ¿vale? Al hecho de que alguien cumple alguna otra cosa, es decir, que X cumple Y. Por lo tanto, tendremos dos términos, el X y el Y. Bien, seguimos leyendo en la primera oración y tenemos el hecho de ser promesa. Lo tenemos en la primera, lo tenemos en la segunda, lo tenemos en la tercera. Con lo cual definimos el predicado, lo vamos a denotar por R, de que Y le dice que X es promesa de Y. ¿Vale?
Seguimos analizando más la oración y ahora detectamos la siguiente, el hecho de ser votado, que aparece en la tercera, y votado, que aparece en la última. Lo que nos motiva la definición del predicado, que lo vamos a denotar, realmente es un predicado que está formado por dos términos, que sería que X es votado por Y. Observad que en las oraciones no se dice quiénes son los que votan. Siempre se están hablando de los políticos, de los que cumplen o de las promesas de alguien. Pero en ningún momento se está diciendo quiénes son los que votan a los X. Bien, en este sentido podemos hacer un pequeño abuso del lenguaje formal para, en vez de trabajar con una variable que está indeterminada y que en su mejor de los casos podría venir cuantificada de forma existencial, lo que hacemos es definir el predicado T de X como que X es votado por alguien, ¿vale? Y así evitamos el tener que trabajar con dos términos. En otras palabras, tenemos el predicado P, el predicado C, el predicado R y el predicado T. Pues bien, con estos predicados tenemos ahora que formalizar cada una de las oraciones anteriores. Hay que tener también en cuenta los distintos cuantificadores que puedan ir apareciendo en cada una de las oraciones para su formalización en la lógica de predicados de primer orden. Bien, empezamos por la primera. Esta primera oración tiene el cuantificador todos haciendo referencia a políticos, es decir, de manera formal estamos diciendo que para cada objeto de la categoría político se verifica alguna propiedad más. Esa otra propiedad es la de incumplir alguna promesa, es decir, necesitamos el predicado C y el predicado R, en el sentido de que hay alguna promesa, es decir, existe algún elemento y que es promesa del político y no es cumplida por dicho político, ¿vale? Observar que el cuantificador universal tiene asociada una implicación y que el cuantificador existencial tiene asociado una conjunción. Bien, pasamos a la siguiente oración. Para la siguiente oración observamos que el cuantificador que aparece es el referente a un cuantificador existencial, porque hay algunos políticos que verifican alguna propiedad. Es decir, existen objetos que son políticos y cumplen algo más, verifican algo más. Ese algo más es que incumplen todas las promesas. O en otras palabras, todo lo que sea promesa de este político que he fijado, incumplirá, lo incumplirá. Es decir, para cada objeto que sea promesa, lo hemos denotado por R, del político X, será incumplida por dicho X. De nuevo, cuantificador universal con implicación y cuantificador existencial con conjunción, ¿vale? Pasamos a la tercera. La tercera, siguiendo los mismos criterios, tenemos los siguientes cuantificadores. En primer lugar, tenemos un cuantificador universal y en segundo lugar, tenemos un cuantificador existencial. ¿Dónde está el cuantificador universal aquí? Pues en la oración que dice, si un político cualquiera es votado, entonces hay alguna promesa que es incumplida por el político. O en otras palabras, para cada objeto que sea político, podemos encontrar elementos hemos dicho que cumplen alguna promesa. Existen elementos que son promesas del político y, en este caso, son cumplidas. Es decir, que X cumple la promesa Y. ¿Vale? Bien, pasamos a la última, a la conclusión del razonamiento. A ver. Bien, para la conclusión, en este caso es sencillo, tenemos un cuantificador existencial, el AI, existen objetos que son políticos y verifican algo más, y es que no verifican la propiedad
de ser votado y no verifica el pertenecer a la clase T. Bien, en este punto ya lo único que nos queda es dar la solución al problema. Más concretamente, podríamos poner como solución lo siguiente. La formalización del razonamiento que nos han pedido en lógica de predicados de primer orden es, ponemos ahora la correspondiente solución, donde alfa representa a la primera premisa, beta representa a la segunda, gamma representa a la tercera y delta representa a la conclusión, donde se definen los predicados que aparecen en alfa, beta, gamma y delta, como aparece en las dos últimas líneas de la transparencia. Bien, ¿cuál es la forma que tiene entonces el razonamiento? Pues bien, si recordamos las oraciones iniciales, tendríamos que se cumple que alfa y beta, pero si gamma, y por tanto concluimos delta. Bien, si esto ahora lo pasamos a la lógica de predicados de primer orden, la conjunción pero pasaría a una conectiva i, la i pasaría también a otra conjunción, y el por tanto representaría a la consecuencia, al razonamiento. Por lo tanto, la solución final es alfa y beta, y gamma concluirían delta. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.